Y ahora vamos a agregar una puertas y ventanas. Claramente esto es para el ejemplo de modelado porque no está quedando para nada funcional. Así que vamos a ir. Tenemos arquitectura, puertas y ventanas. Los comandos para puerta es DR y para ventana es WN. Entonces vamos a comenzar. Nos posicionamos acá en esta planta. Vamos a apretar entonces DR. Se nos va a abrir este listado de puertas. Y vamos a buscar la que necesitemos, ya sea alguna exterior o si quieren colocar puertas, ventanas. Recuerden que si no hay familias acá cargadas, las vamos a cargar desde coordinación en la carpeta Revit Familias. Vamos a aprovechar y las vamos a cargar a todas, así ya las tenemos actualizadas también. Y acá recuerden siempre poner la segunda opción para que nos actualice también los parámetros de esa familia. Vamos a poner que repita para que no me esté preguntando en cada una. Y vamos a elegir la segunda opción entonces. Y acá vamos a elegir que sí. Lo mismo vamos a hacer con las ventanas, así ya las dejamos cargadas. Bien, ahora sí que tenemos todo cargado, buscamos acá, tenemos puertas exteriores según las dimensiones, estas son las que existen. Y como puertas ventanas, las tenemos acá para el final. Según los tipos de paño, nosotros vamos a usar ahora una de 2 para el ejemplo. Estamos con una tipología Evo, así que vamos a colocar la PB101. Bien, simplemente haciendo clic se coloca. Acá nos fijamos en subproyecto que estemos en arquitectura y que el nivel en el que se coloca sea el de piso terminado por ser una puerta. Podemos hacer lo mismo de la equidistancia con DI, el comando de la cota, clic en una cara, clic en el eje de la puerta y clic en la otra cara. Y hacerlo de la EQ si es que no llegó a estar centrada. Y de ahí si quisiéramos agregar una ventana, WN, de la misma manera buscamos acá en ventanas de propiedades cuál es el tipo de ventana que vamos a utilizar. Y una vez que esté definida esa, simplemente las colocamos en donde nosotros querramos. Fíjense en que al seleccionar la puerta o la ventana nos salen estas flechas de control que nos indica que si va hacia un lado o hacia el otro. Y siempre nos tiene que quedar hacia afuera ese espacio. Así que lo acomodan bien y lo colocan. La ventana, al igual que la puerta, tenemos acá un nivel de colocación. En este caso tiene una altura de antepecho de 20 centímetros, un desfase. Y si no lo queremos, si no sabemos exactamente cuál es el antepecho, yo les recomiendo que las ventanas nos trabajen con esta altura de extremo, que es la altura del dintel. Si es Evo, el dintel siempre va a ser 220. Y si es una clásica, la altura del dintel va a ser siempre 205. Con respecto al portón, generalmente varía según la solicitud del cliente, así que eso lo van a tener que consultar. Bien, una vez definido eso, podemos ya comenzar con cotas, ya sea con estas por defecto de control, que ya saben que arrastrando este nodo pueden buscar la referencia que ustedes quieran trabajar, o creando una cota con DI. De cualquiera de las dos maneras estaría bien. Nos vamos a fijar para que las dos estén a 1.20. Escape para salir y ya se cargó. Entonces, de esta manera nosotros trabajamos con puertas y con ventanas. En el caso que sea una tipología Evo, va a quedar así como está, pero si es una clásica, suelen tener moldura. Si necesitan agregar una moldura, lo vamos a hacer con muro. Desde una planta podríamos comenzar a colocarlo, WA el comando, y en ventana de propiedades vamos a buscar moldura. La restricción por el momento se la vamos a dejar piso terminado, pero sí sabemos que la altura es del dintel que se le había colocado, que en este caso era a un desfase de 220 desde el piso terminado. Entonces vamos a hacer un clic para colocar, voy a sacar acá las líneas gruesas para que se vea fino. Y para que no me lo haga al eje, le voy a cambiar
acá en vez de eje de muro, que diga cara exterior. Con espacio lo pueden dar vuelta y dejarlo del lado que necesiten. Y lo colocan. Ahora en un 3D, en un corte, un alzado, lo que sea que tengan, lo pueden ver y se van a poner, si están en un 3D de frente, van a estirar esta flecha de control hasta el borde del antepecho de la ventana y van a hacer clic en editar perfil. A este le vamos a dar un desfase de 10 centímetros y se lo vamos a dejar en copiar. Cuando terminen, tilde verde para finalizar y ya estaría colocada la moldura. Lo que nos queda trabajar ahora serían los suelos. Nosotros tenemos ahora esta vereda perimetral que daba hacia la escalera, nosotros la vamos a tener que modificar. Entonces la vamos a seleccionar, nos posicionamos acá en la planta y vamos a hacer clic en editar contorno. Nos va a salir acá en magenta este boceto y nosotros lo vamos a tener que ir acomodando. Si vemos en ventanas de propiedades, nosotros estamos agarrando ahora el alivianado dependiente, que sería la capa que va encima de esta vereda perimetral de la estructura. Como estamos en archivo de arquitectura, no tenemos acceso a esa vereda que está en el vínculo de estructura. Entonces vamos a modificar únicamente esta y después en el archivo de estructura se modificará la otra. Entonces de nuevo, editar contorno, nosotros podemos ir seleccionando la herramienta de alinear o ir desplazando, pero bueno, les recomiendo siempre la de alinear para trabajar de manera más precisa. AL es el comando, nos posicionamos en la línea esta de borde de revoque y lo alineamos. También podemos comenzar a enlazar con el candado, cosa que si se mueve el muro se mueva también la vereda en conjunto. Acá en este caso que yo quiero alinear con el borde interno y no me lo está tomando, lo que vamos a hacer es posicionar el mouse sobre la línea que yo quiero y ahora apretando una sola vez la tecla tabular voy a ir buscando esa línea de referencia que se va poniendo en azul. Aprieto una vez tabular, me llevo al eje una vez más y me toma la cara que yo quiera. Eso va a ir variando según lo que ustedes vayan marcando. La distancia entre la vereda perimetral y el muro va a ser de 50 centímetros, según lo que ustedes tomen. En este caso nosotros necesitamos que haya 50 centímetros, pero desde el revoque del muro, no desde el borde de núcleo. Entonces seleccionamos acá la cota de la vereda con la referencia del borde de núcleo, va a ser 0,50. Y si tenemos de referencia esta de acá adentro, sería 0,525, que son los 2,5 de revoque que utilizamos. Entonces eso mismo lo vamos a hacer hacia el otro sentido. Y en este caso que nosotros tenemos que continuar, las vamos a crear. Tenemos una herramienta acá arriba para dibujar este boceto en la que una de ellas se llama seleccionar muro. Vamos a hacer clic en seleccionar y vamos a elegir este muro. Fíjense en que me toma en línea de trazo azul de qué lado de ese muro lo va a hacer. Si yo posiciono el mouse hacia arriba, me lo va a hacer en el contorno de arriba y si no, en el contorno de abajo. Entonces pongo el mouse hacia abajo para que me lo haga en ese contorno y en este igual hacia el lado de afuera. Y ya solo me toma la línea del núcleo de muro y no del revoque, no de la cara. Con la herramienta de fase podemos hacer OF. Vamos a seleccionar acá en esta barra superior cuál es la distancia que es la que vamos a trabajar. Como dijimos antes, 50 es de revoque y en este caso nosotros tenemos la referencia del borde del núcleo, entonces va a ser 0,525. Y acá tenemos ya tildada la opción de copiar. Si yo no la tildo, me la va a desfasar a esta misma línea y si la tildo va a copiar una existente. Entonces pongo el mouse sobre la línea que yo quiero copiar y según la posición de más arriba o más abajo me la hace hacia un lado o hacia el otro. Así que de la misma manera vamos copiando. Escape, tocamos para salir de esa herramienta y ahora vamos a unir estas líneas que creamos. ¿Cómo las unimos? Con TR, que sería esta herramienta de acá. Entonces vamos a hacer cada línea con la que corresponde para cerrar el boceto.
Estos bocetos de suelo siempre tienen que estar cerrados, no se pueden superponer, no pueden quedar abiertas ni puede haber de esta manera, siempre bocetos cerrados. Bien, una vez eso definido, ya tenemos bien armada lo que sería la vereda perimetral. Nos faltaba corroborar acá esta distancia, que debía ser de 0,50. Ya podemos tildar acá en esta parte y dejarlo. Nos está diciendo que hay una cota que queda por fuera. La vamos a eliminar porque esa cota no la vamos a utilizar. Bien, ahí ya tenemos nosotros modificado lo que sería la vereda perimetral, continuando con esta ampliación que nosotros hicimos. Lo que nos falta agregar es el suelo interno. Para hacer el suelo interno vamos a ir a arquitectura suelo. Nos va a salir un recordatorio para guardar. Bueno, venimos acá a ventana de propiedades, buscamos acá lo que sería en este caso si es una galería, si es un baño o lo que sea, lo vamos a elegir. En este caso lo vamos a trabajar con piso terminado común, así que vamos a buscar piso estándar. Y vamos a fijarnos acá el nivel. La posición de piso terminado es correcta, pero el desfase va a ser 0, ya que este suelo cerámico tiene que estar justo al 0 de ese nivel. Subproyecto también lo vamos a trabajar como subproyecto de arquitectura y una vez definido eso vamos a hacer el contorno. Podemos usar todas estas herramientas de dibujo, pero les recomiendo usar de nuevo la de seleccionar muro para que nos tome un contorno y no tengamos que estar alineando. Entonces vamos haciendo clic en el muro para que vaya siguiendo la forma de lo que tenemos acá modelado. TR para ir cerrando estos contornos y que no queden abiertos. Y en el caso de puertas, lo que vamos a hacer es continuar la forma de esa puerta. Entonces ahí sí vamos a usar esta herramienta línea. Vamos a hacer un clic sobre este borde de núcleo del muro y vamos a ir hasta el otro lado. Entonces vamos a hacer como un diente que sobresale para que el cerámico quede en esa parte también. SL es la herramienta de cortar, la de acá de cúter. Vamos a dividir esta línea que tenemos acá y con TR vamos a ir empalmando las que tenemos creadas acá. Entonces de esta manera ya nos queda ese diente creado. De este lado vamos a hacer lo mismo. Antes de hacerlo les voy a mostrar la diferencia. Tilde verde para finalizar. Acá me está diciendo si queremos que los muros resaltados, estos azules que nos indica acá, si queremos que ese muro se una y corte cuando choque con ese suelo. Le vamos a decir que no porque nos va a estar cambiando la restricción que nosotros ya le dimos en un principio. Entonces ahí a ese cartel siempre digan que no. Si yo lo dejara acá el piso terminado hasta ese borde, nos va a quedar este diente de acá suelto. Por eso es que les recomendábamos que sí lo modelen al suelo para que ya quede cubierto en todo el sector. Entonces podemos seleccionar el suelo que ya modelamos y hacemos clic acá en editar contorno para continuar. De nuevo el cartel y ponemos que no. Y ahí ya tendríamos modelado lo que sería la vereda y el suelo interno. Hacer una caminería. Podemos trabajar también con suelo. SB es el comando de suelo. Y desde acá podemos buscar, hay uno que se llama hormigón armado de 10, que es el que solemos usar para losetas. Y pueden usar acá el elemento de rectángulo para darle la medida que ustedes necesiten. Por ejemplo, si fuese de 1 metro por 30, como para dar un ejemplo. Y este vamos a dejar el nivel vereda perimetral con desfase 0.
Bien, podemos o a este mismo suelo ir duplicando y copiando varias veces. Acá puedo tildar en múltiple para no tener que estar seleccionando cada vez y simplemente lo selecciono. O pueden usar la herramienta de matriz que la habíamos visto antes, indicarle que quiero una distancia fija y que sean 8 repeticiones o las cambio después, le pido 6 o lo que sea. Son las distintas maneras de trabajarla. Y si no, lo podemos hacer con un mismo suelo. A este mismo suelo le puedo editar el contorno y repetir la matriz o repetir con copiar o lo que sea. Y les va a quedar en el 3D así. ¿Cuál es la diferencia? Es que con el individual tenemos la posibilidad de ir cambiando distintas alturas, distintos niveles. Y tenemos bien la medida de perímetro y todo eso de manera individual. En cambio así tenemos todo, volumen, área, perímetro, todo en un solo número, todo junto. Pero bueno, son las dos maneras en las que ustedes podrían trabajar e ir agregando. Si quisiéramos hacer una rampa en el ingreso, podemos hacerlo desde modificar subelementos como dijimos y subirle los puntos a una altura deseada. Y la otra opción tenemos, al hacer clic en editar contorno, acá nosotros tenemos por defecto esta línea de dirección de luz, en la que vemos acá como esta opción, que nos indica en qué sentido se va a armar el suelo, si fuese un elemento estructural, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran cambiar o no, hacen clic en dirección de luz y hacen clic en cualquiera de las dos líneas según se va armando ese suelo. En el caso para poner una flecha de pendientes, vamos a usar la herramienta de arriba. Tenemos flecha de pendiente y la opción de dibujar con línea o seleccionar una. En este caso voy a dibujar una. Si se fijan, en el segmento se hace un triángulo cuando yo encuentro el centro de ese segmento. Voy a indicar hacia dónde quiero la pendiente y en ventana de propiedades le voy a indicar que el extremo final quede en 0 y que la altura tenga lo que yo necesito, por ejemplo, 20 centímetros. Una vez finalizado eso, voy a hacer clic en el tilde verde y puedo ver en el 3D que ya se hizo la pendiente según lo que yo le indiqué. Por más que yo le cambie la altura a ese suelo, a la pendiente la va a mantener. Otra forma de trabajarlo es con rampa. Está dentro de arquitectura, grupo circulación y tenemos acá la herramienta rampa. Voy de nuevo a la planta baja, la vamos a hacer acá al lado y tenemos acá dos herramientas de dibujo, una la de líneas y otra la de arco. Si trabajamos con líneas y yo pongo un clic y muevo el mouse, me va a indicar hasta dónde y me dice que el máximo para llegar a la altura que viene por defecto es hasta 1 metro. Entonces hago un segundo clic y se termina. Si ven, podemos ver que tiene distintos colores. En color verde sería lo que sería el contorno, que es esta herramienta de acá. En color azul sería la pendiente y en negro las contrahuellas, que es esta herramienta de acá. Entonces, si quisieran hacer alguna rampa con alguna forma distinta, se van a posicionar en contorno para darle la forma que quieran que tenga esa rampa y en contrahuella para darle el comienzo y el final de la misma. Le hacen el otro contorno y así pueden finalizar el boceto. En este caso tenemos entonces una rampa que está posicionada en el nivel de platea y que de platea tiene que llegar hasta el nivel de piso terminado. Pueden cambiar acá la restricción de base y la restricción superior. Por ejemplo, si yo le diera acá que el nivel superior esté en piso terminado pero a 1 metro, ahora me va a decir que quedan 12 restantes para llegar a ese metro. O sea que yo podría extenderlo hasta llegar a lo necesario, hasta que me llegue a 0. Si hago control Z, cuando antes tenía desfase 0, me va a salir acá que la rampa tiene 0 restante. Una vez que terminen, tilde verde para finalizar,
Por defecto me sale acá el texto de dónde es abajo y dónde es arriba, así que simplemente destildando acá estas opciones en ventana de propiedades deja de aparecer ese texto. Y tenemos acá esta flechita que nos permite girarla a la rampa hacia un lado o hacia el otro. Entonces si vamos a un 3D, podemos ver acá que por defecto nos crea incluso la baranda. A esta barandilla nosotros la podemos eliminar en el caso que no haga falta. Entonces podemos trabajar con suelo, dándole una pendiente, o directamente con la herramienta rampa, teniendo en cuenta que hay que modificar y crear la familia según lo que haga falta. Ahora por defecto viene con un grosor de 15, ustedes pueden ir seleccionando si la necesitan sólido o no, cuál es el grosor, si la función es exterior o interior. Pueden seleccionar el texto que aparecía cuál es abajo y cuál es arriba y decirle con qué tipografía y qué tamaño, etcétera. Todo eso lo van a trabajar de acá, igual que la pendiente, que por defecto viene del 12%. Si ustedes necesitaran otra pendiente, lo van a modificar desde acá. Ahora, si tuvieran dos rampas, una que fuese del 12% y otra que tuviese otro porcentaje, recuerden duplicar, porque lo que ustedes modifiquen acá se va a modificar en todo lo que ya está colocado. Entonces van a hacer clic en duplicar, pueden poner rampa 2 o pueden poner el nombre que quieran, por ejemplo, si tuviese, no sé, el 10%. Y acá ya pueden cambiarle el dato. Entonces van a tener una del 10 y la otra que estaba en el 12. Dentro de las herramientas estas, también podemos nosotros crear, vamos a hacer otra rampa más. Le vamos a dejar con la de 1 que tenía el 12%. Y tenemos la opción, como les dije antes, o la creamos manual a la rampa y le indicamos cuál es el contorno y la contrahuella, o la creamos nosotros con tramo directamente. Según la altura de restricción va a ser nuestra máxima. Hasta ahora nos deja con esa longitud. Si yo se la agrando ahora 1 metro, van a ver que ahora el recorrido es mucho más grande. Y acá la tenemos, y a la baranda de nuevo las podemos eliminar si no la vamos a utilizar. Si quisiéramos agregar nosotros barandas a esas rampas, vamos a ir de nuevo a circulación, pero tenemos la herramienta acá, barandilla, que por defecto nos vienen estas tres. Si seleccionamos una, indicamos acá también en qué nivel queremos que se encuentre esa barandilla. Podemos usar la herramienta de seleccionar línea y ya elegir una que ya existe. O la podemos crear nosotros manual o darle la forma que nosotros querramos. Y con eso ya podemos dar tilde verde y nos crea esta baranda por defecto. Si la cambiamos podemos ver qué otras opciones de baranda tenemos. O podemos descargar alguna nueva familia y usarla para el proyecto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una pendiente ya colocada? A esa baranda la tenemos que seleccionar, indicarle que tiene un anfitrión. Entonces hacemos clic acá en anfitrión y hacemos clic en cuál es el anfitrión, que en este caso sería esta rampa. Entonces ahí ya toma la pendiente del anfitrión. Si yo selecciono de nuevo esta barandilla, yo puedo seguir editando el tipo e ir modificando ciertas cosas, incluso hasta la altura. Si yo no quisiera que sea de 1,10, desde acá yo lo puedo modificar. O el tipo también lo puedo elegir que sea de caño y no rectangular o lo que sea. Y se va a ir modificando según lo que le vamos indicando. Recuerden siempre estar duplicando la familia para no modificar lo que ya existe. Y lo otro que podemos hacer sería un desfase de ruta. Ahora está justo al ras de la línea que yo había seleccionado. Entonces, si yo le pongo desfase en positivo o en negativo, se va a ir hacia un lado o hacia el otro según nosotros le indiquemos. Esto mismo podemos hacer. Voy a hacer crear similar. CS es el comando para crear una misma herramienta que yo estaba seleccionando. Voy a hacer lo mismo para esta rampa. Le voy a crear la barandilla de ese lado. Le voy a dar un desfase también de la ruta.
y tilde verde para finalizar. A esa le voy a indicar cuál es el anfitrión, que sería esta rampa, para que tome la pendiente de la misma. De esta manera pueden ir trabajando lo que serían rampas y barandillas. Si tuvieran que hacer una escalera en el ingreso, si es poca la pendiente, pueden usar directamente suelo. Y como habíamos visto con las losetas, ir duplicándolas. Vamos a alinearle a los lados y cambiándole acá el desfase para que quede a la altura que nosotros querramos que esté. En el caso de que sean pocas y sea algo estético o lo que sea, lo pueden ir trabajando así, lo pueden ir desfasando y dándole la forma que ustedes quieran. Lo van trabajando. Pero si necesitan una escalera, lo pueden trabajar desde arquitectura, también circulación. Acá al último tenemos escalera, que lo pueden hacer como vimos en rampa, automática o manual. La automática sería esta, seleccionando acá directamente el tramo. Estos son los distintos tipos de escaleras que tenemos para trabajar. Y manual sería esta de acá, creando nosotros el boceto. Si es recta, usamos directamente esta. Un clic al comienzo, un clic al final. Si ustedes ven, hay un texto que me dice cuántos escalones me restan para llegar hasta el nivel que yo indiqué en un principio. Yo le podría decir que desde el piso terminado quiero llegar hasta la losa, por ejemplo. Entonces, todo esto lo puedo trabajar tanto desde planta como desde 3D. A medida que yo voy acercando el mouse o no, me va diciendo cuántos escalones me faltan para llegar hasta el nivel que yo le había indicado. Entonces me posiciono bien en qué ángulo estoy trabajando, cuál es la altura que me queda. Un segundo clic para terminar la escalera y acá ya la tenemos. Desde editar tipos también podemos ver cuál es el espesor, la contrahuella máxima, la profundidad, la anchura del tramo. Todo lo podemos ver desde acá, el tipo de descansillo, etc. Lo mismo en ventana de propiedades, tenemos el mismo dato. Y una vez que ustedes terminan de definir eso, tilde verde para finalizar. Y por defecto también nos pone la barandilla, que podemos eliminarlas o dejarlas según lo que haga falta, o reemplazarla por alguna otra. Para modificarla, simplemente la seleccionamos y ponemos acá editar escalera, la volvemos a seleccionar y acá nosotros podemos ir viendo qué información tenemos. Por ejemplo, la anchura. Si yo quisiera que el ancho sea de 90 centímetros o de 1,50 m, lo que sea, lo puedo seguir modificando por más que ya esté creado. Puedo seguir añadiendo nuevas escaleras. Puedo ir de nuevo acá a escalera y puedo poner una, por ejemplo, en espiral. Me fijo las restricciones. Y acá a medida que voy moviendo el mouse me va diciendo cuánto es restante. Una vez finalizado eso, tilde verde. Y ahí ya tenemos la nueva escalera. Si yo dentro de esta escalera pongo editar tipo y sigo creando nuevas escaleras, por ejemplo esta, que ya viene por defecto y no hace falta estar eh, indicándole los escalones, te la crea automáticamente sin un principio y sin un final porque es una forma fija, sí teniendo en cuenta las restricciones dadas previamente, o esta en L que funciona igual. Al darle tilde verde, vamos a ver que al seleccionar una me va a seleccionar todas porque todas las escaleras están dentro de ese grupo. A diferencia de esta que yo cerré el boceto, puse tilde verde y comencé a dibujar de nuevo con una herramienta nueva. Entonces, según lo que ustedes necesitan, las pueden trabajar juntas o por separado, teniendo en cuenta que la U y en L son según las restricciones únicamente, a diferencia de la recta y la espiral, que nosotros podemos decidir si va a tener o no va a tener un descansillo. ¿Cómo definimos eso? Cuando nos va diciendo escaleras restantes nos faltan, nosotros finalizamos. Y después seguimos continuando a una distancia que nosotros querramos que tenga el descanso, por ejemplo, en este caso 1,50, y lo voy continuando y me va creando el descanso. En este caso me quedó desfasado porque yo lo moví. Si lo trabajo en planta, vamos a ir a una planta para ser más preciso, lo voy a poder trabajar mejor. Cuando me quedan escaleras restantes, separo el mouse y continúo.
Vamos a abrir un 3D y WT para verlo en paralelo. Ahí tenemos creada esa escalera con ese descanso, pero el descanso lo puedo seguir modificando, al igual que la escalera. Con la flecha de control yo le puedo ir indicando cuál es el ancho que quiero que tenga. O también le puedo ir restando con el nodo los escalones faltantes o agregando, según lo que haga falta. Y si yo quisiera en U o en L, cuando estoy con los escalones restantes, te voy a finalizarle. Cuando estoy con los escalones restantes, en vez de continuar recto, puedo continuar directamente en este otro sentido e irme para el otro lado. Vamos a darle más espacio. Y ahí en gris ya me va diciendo qué forma va a tomar eso. Yo puedo ir arrastrando incluso para que el descanso sea más o menos largo. Y acá en el 3D podemos ir viendo cómo lo va haciendo. Entonces, según como ustedes vayan haciendo clic y el lugar en que lo vayan posicionando, la escalera va a ir tomando esa forma.